Hola a todas, ¿cómo están, mamitas? Hoy te traigo una invitada muy especial, se llama Laura Gutiérrez. Nos viene a hablar sobre cómo transmitir esa lengua española a nuestros hijos de forma respetuosa, que la incorporemos en nuestra vida. Nos va a dar muchísimas técnicas, nos va a dar una información muy valiosa. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Lucy, encantada de estar aquí con tu comunidad. Bueno, Laura, cuéntame un poquito de ti, así rápidamente, para que te conozcamos, sepamos realmente qué haces, en qué eres experta, que la verdad, chicas, a mí me encanta. Como lo dijo Lucy, mi nombre es Laura, soy colombiana. Mi familia está conformada también por mi pareja italiana y mis 3 hijos que viven en Alemania. Entonces tenemos 3 lenguas en juego. Soy maestra de idiomas, educadora en disciplina positiva y me considero una porrista del español como lengua de familia. Y entre eso he encontrado una combinación que es unir la teoría del bilingüismo con las herramientas que la disciplina positiva, que la crianza respetuosa nos ofrece, y de esta manera poder apoyar a las familias a transmitir el español con emociones, teniendo en cuenta las emociones de nuestros hijos. Genial, Laura. Nos cuentas también que nos vas a dejar un regalito al final de este podcast, ¿cierto? Para descargar. Así es, vamos a dejar una actividad que pueden usar en sus casas con los niños. Desde los 2 años en adelante le pueden dar uso. Y bueno, también les cuento que ella tiene una familia, son 5, ¿no? Y hay algo muy Sí. interesante de ellas que es que trabajan muchísimo en comunidad y eso lo van a ver cuando vayan a su Instagram, que al final también nos hará conocer su Instagram para que la puedan seguir y le puedan hacer preguntas. Bueno, ya empezamos entonces. Cuéntanos los 3 errores más grandes que cometemos las madres al enseñar a nuestros hijos español. Bueno, Lucy, en este último año he logrado identificar que el primero es que solemos pensar que se va a dar todo en automático, ¿no? Solemos pensar que porque les hablamos todo el día en español o porque es nuestra lengua materna, nuestros hijos de manera automática también la van a hablar y van a llegar al nivel que nosotros esperamos. ¿Y qué pasa cuando esto no ocurre? Que solemos llegar al grito, a la amenaza o al castigo o a la típica frase que seguramente la has escuchado, es como: en esta casa se habla español o a mí me respondes en español. Entonces empezamos a perder realmente esa conexión con la lengua, a transmitirla de manera emotiva, y salimos es mejor con la chancleta a enseñar el español. Y es ahí a lo que no debemos llegar. Es uno de los primeros errores que veo que suele suceder. El segundo es que no tienen un objetivo claro. Todos hablamos de, sí, quiero crecer a mi hijo bilingüe, quiero que hable las 2 o las 3 lenguas, pero no tenemos claro qué queremos con cada una de esas lenguas, cuál es el propósito con cada una de esas lenguas. Entonces, es muy diferente la familia que tiene como objetivo que el inglés sea su lengua dominante y el español llegue a un nivel de poderse comunicar con los abuelos, a una familia que está buscando que su hijo también se desarrolle en lectura y escritura al mismo nivel que en inglés. Entonces, lo primero que recomiendo ahí, o el primer error, es ese: no tener claro qué queremos con cada una de las lenguas. Eso está muy interesante. Y eso, mira, yo creo que he cometido todos los errores gracias a la vida, ¿no? Que mi hijo pues ha tomado el español, ¿no? Como algo que le gusta. Pero sí, fíjate que eso lo he hecho yo. Yo he llegado a decir, amor, en esta casa hablamos español. Yo si bien le hablo con muchísimo respeto porque para mí es muy importante comunicarme para fortalecer su autoestima. Pero mira, no lo había notado y es algo que yo ya misma he hecho. Y con respecto a lo del objetivo, me imagino que es mucho más fácil cuando nuestra pareja también habla el mismo idioma, pero esto se torna más difícil cuando ya tienes una pareja que habla pues el inglés o el otro idioma. ¿Verdad que es así?
Sí, es así. Ahí es tener en cuenta también qué piensa el otro padre sobre esa otra lengua, ¿no? ¿Qué piensa ese papá sobre las dos lenguas? ¿Qué pienso yo como mamá sobre las dos lenguas? ¿A cuál le vamos a dar más importancia o las dos las vamos a tomar por igual? Y es ahí donde como familia podemos llegar a descubrir ese objetivo. El tercer error que te quería comentar, que también suele suceder cuando estamos en el extranjero también, es que desistimos muy rápido. Tiramos la toalla muy rápido porque pensamos que no lo vamos a lograr, pensamos que porque nuestro hijo está mezclando las lenguas no lo va a lograr o que lo estamos haciendo mal. Entonces nos retiramos y solemos decir, lo dejamos para cuando esté más grande y desistimos de esa idea de crianza bilingüe. Completamente, eso se ve muchísimo. Yo lo he visto mucho por aquí en muchísimas madres, que sí, al final ya desisten porque ya dicen como que lo intentamos todo, ¿no? Mira que hay algo muy, muy interesante e importante que me gusta de tu parte, de la forma en que tú enseñas el bilingüismo, y es que tú tomas en cuenta ese trabajo que como madres tenemos, ¿no? No le pones toda la responsabilidad al niño, y esto es clave, y aquí va la otra pregunta, es de forma práctica, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar como romper su autoestima? Porque cuando estamos enseñando, como cuando estamos corrigiendo, tendemos a hacer eso. ¿Tú cómo manejas esto o qué consejos nos puedes dar? Bueno, lo primero ahí, Lucy, es ese diálogo en familia, porque cuando como pareja o como familia o con los demás encargados de la educación de nuestros hijos, a lo mejor tenemos un abuelo cercano, una abuela cercana y no compartimos esa idea de criar bilingüe, de criar a nuestros hijos en tales lenguas, solemos llegar a cometer muchos errores frente al niño y que va a empezar a perder nuestro hijo seguridad y autoestima cuando habla en esas otras lenguas, ¿no? Entonces, informarnos es muy importante, pensar en colectivo, lo que te decía, cómo se siente mi pareja cuando yo hablo con mi hijo en español y él no entiende nada. ¿Cómo se siente mi hijo cuando tiene que hablar español con sus abuelos y casi nunca los ve y poco practica el español? Entonces, empatizo con mi hijo en ese momento en el que estamos intentando que hable con sus abuelos, ¿no? Entonces, pensar realmente en ese sentimiento colectivo frente a la crianza bilingüe, ¿no? Va- Conocer nuestra dinámica familiar es muy importante. Yo suelo usar con las familias el método que se llama DOFA o FODA, dependiendo, en España o en Latinoamérica se escucha diferente, y es donde identificamos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en conjunto, como familia. ¿Esto qué quiere decir? O sea, tú dices, por ejemplo, una debilidad que tú podrías ver. Una debilidad puede ser la que te comenté más adelante. A mi pareja, que es el que transmite el polaco, no le gustan los libros, no le gusta leer. Entonces ahí tenemos una debilidad. Pero a lo mejor después en las fortalezas podemos ver, pero a mi pareja le encanta la música, ¿sabes? Entonces es reconocerlas, porque a veces están ahí, pero no las tenemos presentes, entonces no nos damos cuenta cómo vamos a hacer ese balance. Una oportunidad puede ser, Lucy tiene familia cerca, en otra ciudad tienes una prima también con niños. Esta es una oportunidad de encontrarnos con esa otra parte de la familia y practicar el español. Una amenaza puede ser, mi pareja que es de Rusia viaja mucho por trabajo y comparte entonces muy poco tiempo en ruso con mis hijos. Entonces, esta es una amenaza, los viajes de trabajo. ¿Y cómo la vamos entonces a balancear? ¿Cómo la vamos a sustentar? Por eso me gusta mucho trabajar con ese método porque nos hace como descubrir realmente la realidad de nuestra familia frente a esa crianza bilingüe. Súper interesante esto. Oye, a mí jamás se me hubiera pasado por la cabeza esto. Yo lo hago en marketing, pero jamás se me hubiera pasado por la cabeza aplicarlo a mi familia. Y mira, ya
en lo que vamos de entrevista, no es algo como tan sencillo como decir aquí hablamos español y el español se hereda porque sí, ¿no? Esto lleva su compromiso, su tiempo, su paciencia y esto hay algo muy interesante, y es que muchas madres a veces nos preguntan, pero ¿cómo hago para ser una madre presente, compartir tiempo de calidad? Y que esto es una gran oportunidad, yo lo veo como ese tiempo en el que puedes compenetrar con ellos y bueno, ya que estamos en esta línea de hacer ejercicios, ¿qué, ¿qué es eso que podrías añadirnos ahí como un ejercicio pequeñito para empezar a motivarlos a que esa lengua les encante? Yo soy muy partidaria del día a día, de las actividades cotidianas, Lucy. Cuando Ah, hacemos la lavadora, mm. cosas muy simples. Los niños necesitan sentir que pertenecen, que sus acciones son importantes. Y los pequeñitos, por ejemplo, que ven como importante que mamá cocina, que mamá arregla la ropa, ¿sabes? Esas tareas diarias de la casa, involucrarlos a ir involucrando el español, ¿no? Irles dando tareas, entonces hablamos, ponemos en juego verbos, ofrecerles cada vez más vocabulario, agacharnos y mirarnos a los ojos. Lo que te decía, comunicar frente a frente, susurrarles al oído. Esas dos cosas, por ejemplo, las recomiendo muchísimo. Susurrémosle a nuestros hijos al oído en español. No nos quedemos como la mamá que regaña solo en español o da órdenes solo en español. E involucrémoslos en las actividades cotidianas que solemos hacer en español. Como o sea, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, digamos que yo soy una mamá que trabaja, por ejemplo, 3 días a la semana. En esos 3 días que yo no paso tanto tiempo con él, como qué podría hacer para incorporar, ¿no? En ese día a día. Justamente, por ejemplo, también a la hora de ir a dormir, las rutinas Ujú. a la hora de ir a dormir. Ese es un buen uso del español, porque vamos a hacer una actividad que va a ser repetitiva todos los días. Mm. Entonces, nuestro hijo la primera vez a lo mejor no se siente cómodo con lo que le estamos diciendo, no comprende todo el vocabulario, pero visto que todas las noches tenemos la oportunidad de volver a hacer la rutina, cada vez nuestro hijo se va sintiendo más seguro en ella. Entonces va conociendo ese vocabulario que le estamos ofreciendo en la rutina. Entonces tú nos dices que la rutina, el ir incorporándolo en el día a día, es lo que más hace que ellos aprendan español. Esto me imagino que son para los niños más pequeños. Cuando los niños ya son más grandecitos, ya ahí sí toca otras rutinas, me imagino, porque si no lo han tomado desde la casa, es algo completamente diferente, ¿verdad? Cuando los niños son más grandes, lo que los va a unir a esa lengua es la conexión que hemos hecho con la cultura. Entonces, solemos tomar, por ejemplo, fotografías de los familiares o fotografías de ese país que nuestro idioma representa y conectarlos a ellos, que se sientan parte de ese país, que se identifiquen con algo que les guste de ese país. Es lo que a futuro va a quedar muchísimo más. Es el trabajo, por ejemplo, el bilingüismo que llega de forma satisfactoria en adolescentes. Hemos podido darnos cuenta que es por esa conexión que los padres han creado con la cultura. Algo que dices, algo que yo he hecho como muy instintivamente con mi hijo es que a mí me gusta el español, a mí me parece una lengua bonita, yo lo veo como una ventaja, entonces yo se la comparto como con muchísima alegría y es algo que él está tomando, pero fíjate que mi hijo está en un proceso como de aprendizaje en el que él le cuesta, le está costando hablar, ¿no? De hecho, hasta lo llevé al médico y me dijeron que tenía que llevarlo o que lo revisara para que fuera a un speech therapy que porque estaba Ujú. como en ese proceso de gaguear y de confusión, ¿no? Hasta el punto que a veces que me llegaron a decir que a veces como que no es tan bueno enseñarle las 2 lenguas. Y a mí me dio risa, ¿no? Yo le dije como: "Vamos a ver, no vamos a diagnosticar, no vamos a llevar las cosas más allá, vamos a ver qué pasa", y no creo que esa sea la razón principal. ¿Tú qué crees de todo esto? No te estoy preguntando un aviso, como ningún consejo terapéutico, sino como que cómo, hasta qué punto la gente llega a revolver todo, ¿no? Exacto, es una situación a la que nos enfrentamos muchas veces por la presión social y no es la única. Hay muchas otras que nos enfrentamos por presión social.
Otra similar es la que estamos en un parque, en una comunidad donde se habla solo inglés. Nuestro hijo le quitó el juguete a otro niño y nosotros corregimos a nuestro hijo en inglés por la simple presión de que los demás nos escuchen hablar inglés y que estamos corrigiendo a nuestro hijo. Esa es Totalmente. Mm. otro de los errores que solemos cometer cuando estamos en el extranjero por esa presión social. Dejamos de lado nuestra lengua por quedar bien frente a la sociedad, pero no pensamos en esa conexión madre-hijo que tenemos en casa, como que de un momento a otro en casa decimos, conmigo se habla español, pero cuando a nosotros adultos nos conviene, cambiamos la lengua. Sí, totalmente. Sí, yo también hago eso. Me da vergüenza como no, como decir, ay, no, no me están entendiendo, ay, qué horror. Sí, pero sí, sí, tienes toda la razón. Mira, otra cosa para apuntarme en mi agenda de consejos. Que hay niños que se niegan a hablar. O sea, ahí, ¿qué podemos hacer? Wow, esto de la negación con las familias que he trabajado me he dado cuenta que se da es porque nosotros padres no somos consistentes, no somos constantes, porque nosotros padres hacemos un cambio de lengua cada que queremos. Esta es otro tipo de estrategia lingüística que puede tener una familia, pero entonces si tú como familia has decidido que va a ser así, que cada uno elige su lengua dependiendo de sus emociones, que no importa el momento ni el lugar, cada uno habla la lengua que quiere, tenemos que ser conscientes que lo más probable es que nuestro hijo vaya a tener una lengua de preferencia y quiera usar esa siempre, porque no le hemos dado un ritmo, no le hemos dado una rutina, no le hemos dado seguridad en unos espacios. Comple- Cuando se niegan del todo, mm, hablarlo con sinceridad, hablar cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hijos se niegan a hablar la lengua, ¿no? Esa sinceridad que a veces nos cuesta trabajo como padres mm, y preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué palabra es la que se te olvida? ¿Sabes? O ¿qué te gustaría hacer en español? A lo mejor el niño no quiere usar el español todo el día en casa. Entonces podemos cambiar nuestra estrategia lingüística y escoger un solo momento para hablar el español. Y a lo mejor en ese momento, en esos 30 minutos, el niño habla el español. mm, Llegar comple- a otro acuerdo. Hay muchos caminos para llegar a la crianza bilingüe. Completamente, no, ya me veo que hay un universo entero. Has hablado ya en este tiempo que estamos juntas sobre varias estrategias. Y bueno, ya para no cargarnos de muchísima información y para cerrar este podcast, déjanos aquí tú como el cierre del gran consejo que nos deja un ejercicio o un ejercicio súper práctico que se puedan llevar ya mismo a aplicarlo en su casa. Bueno, ese consejo sería desde el primer momento que despertamos a nuestros hijos por la mañana o lo vemos cuando vamos a recogerlo al colegio o a la guardería, comuniquémonos en español, sonriámosles en español. Si nuestro hijo empieza a hablarnos en inglés o en la lengua local, démosle la oportunidad de hacerlo, que no se pierda la intención de nuestro hijo de comunicar. Sin embargo, nosotros nos mantenemos hablando en español. Va a llegar un momento en que nuestro hijo va a intentar cambiar al español y ahí tenemos que estar presentes, mirándolos a los ojos y ayudarles a formar esa frase que le está costando trabajo. Le recomiendo muchísimo, aunque tengamos en mente transmitir el español, no olvidarnos de la intención que hay por encima de eso y es comunicarnos con nuestros hijos. Y poco a poco, cuando ya comunicamos sin importar la lengua, vamos a poder ofrecerles nosotros el español. Muy interesante, me gusta mucho. Yo hago la mitad del ejercicio que tú haces y la verdad es esa, que asocian la felicidad con ese idioma, así que no los regañemos en español. Mentira, no. Hagamos lo que sea necesario. Pero bueno, muchísimas gracias, Laura, por compartir toda esta información. Les recuerdo que estamos pensando hacer un taller. Laura tiene muchísimas estrategias, Laura conoce muchísimas rutas, muchísimas formas y bueno, eso, teníamos pensado hacer un taller
para ustedes extender este tema en profundidad con una sesión en vivo. Si a ustedes están interesadas, les gusta este tema, por favor, déjanoslo en los comentarios, en mi correo electrónico, donde sea, que para ver si podemos seguir adelante con este taller en vivo y profundizar. Nuevamente, muchísimas gracias, Laura, por compartir, a todas por escucharnos. Tenemos una audiencia bilingüe muy grande y hacerlo desde la seguridad, desde el amor, para que ellos vayan integrando todo esto y hacerlos sentir valiosos es un gran regalo que le podemos dejar, además de una segunda lengua. Bueno, Laura, un abrazo enorme y bueno, despídete, cierra diciendo dónde te pueden encontrar porque tiene muchos ejercicios y que nos digas ese regalo que nos vas a dejar. Bueno, a mí me pueden encontrar por redes como la familia Fettuccini en Instagram, la familia Fettuccini en Facebook y el blog que nació como una creación familiar para contar nuestra situación, que hoy en día ha dado un giro y se ha vuelto un emprendimiento para apoyar a las familias hispanas. Lo encuentran de la misma forma, lafamiliafettuccini.com.